rapidito a darle espacio a Marina, que tiene para contarnos muchas cosas. Ella va a hacer una presentación, después de la presentación vamos a poder intercambiar ida y vuelta con ella, vamos a poder charlar y vamos a hacer las preguntas. Estuvimos todo el día metidos en el tema portuario, logístico, que es estructural, que es clave, pero no deja de ser un sector y la idea es, che, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue la historia de nuestra economía en este segundo semestre sobre todo, en el clima preelectoral? Ahí están los que dicen que la macro está bien, que falta la micro. Los que dicen, no, es el modelo que no camina, pero también están los que dicen, ¿quién dijo que la macro está bien? Entonces, en ese contexto y con el plus de que quienes quieren un cambio temen de la intensidad de ese cambio en las próximas elecciones, le dejamos todo este problema a Marina que nos diga cómo estamos y a dónde vamos, sobre todo hacia qué escenario estás viendo vos, para después de tu presentación charlar un ratito. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Decidimos al final que yo mostraba unos dibujitos y después conversábamos. Dale. Esta es un poco la idea. Título neutro, entre la normalización financiera y los desafíos de la economía real. Hoy uno podría decir entre una normalización financiera que empieza a tener algunos ruiditos y los desafíos de una economía real que uno tendría que decir crece a dos velocidades, ¿no? Digo, con sectores que van muy bien y sectores que están muy a la defensiva. Y ahora vamos a tratar de poner todo en juego. Yo traje este cuadro, la verdad que yo ya lo presenté 1000 veces, está amortizado, debería sacarlo, pero vos tiraste el título, así que lo voy a usar. ¿No? Digo, yo siempre dije, para estabilizar hace falta que funcionen las tres cosas en simultáneo. Necesitas un programa macro, necesitabas un programa micro y necesitabas enmarcarlo en la gobernabilidad, ¿no? Y obviamente el juego es en un mundo que es un mundo cambiante, ¿no? Y arriba puse el contexto global, un contexto global que está a la defensiva. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el contexto global. ¿Cuál era la situación de Argentina cuando llega Milei? Yo lo que digo es, se había roto la moneda, se había roto el crédito. La inflación era galopante, 12% por mes, 25% el mes de sinceramiento de precios. La brecha cambiaria era obscena, una brecha cambiaria que generaba incentivos muy perversos en la economía, una tasa de interés negativa que de alguna forma licuaba los ahorros y una economía que estaba estancada desde 2012. Y necesitaba sí o sí un programa macro, ¿no? Esta discusión de que la macro está bien, y la verdad es que Milei de alguna forma logra enderezar la macro, yo digo con un programa fiscal, un programa financiero, no sé qué adjetivo usar, pero uno podría decir un programa financiero bastante, digo, sui generis, donde todavía hoy Argentina no abrió el crédito afuera y donde todavía los controles de capitales de alguna forma siguen operando. Y un programa monetario que de alguna forma es la contracara del programa fiscal y financiero. En última instancia, digo, la monetización de la economía es la contracara del programa fiscal financiero y de la compra de dólares del Banco Central. Pero el objetivo del programa macroeconómico era recuperar el acceso al crédito y mejorar el balance del Banco Central, algo que con altibajos a 2 años y medio de alguna forma se está logrando, pero con un programa financiero que depende directamente del escenario político. Entonces vamos al eje de la gobernabilidad, o sea, finalmente, si vamos a un escenario donde las elecciones entran en juego y volvemos a discutir la sostenibilidad de los contratos, tenemos un problema. Digo, el programa financiero que presentó Toto funciona si hay continuidad política y no funciona si no hay continuidad política. 5.000 millones de dólares el año que viene no se van a poder colocar en el mercado si vamos a un escenario de ruido. Los 5.000 millones de dólares que tiene que comprar al Banco Central va a haber más ruido si hay una corrida más fuerte y el Banco Central tiene que salir a defender la divisa. Y los 8.000 millones que vencen en enero del 2028 van a estar en juego. Entonces, lo que digo, el programa financiero de pesos y de dólares depende del eje de la gobernabilidad. Depende del último dato de acá, que yo digo es el horizonte. Digo, sin horizonte, digo, no hay contratos. Sin contratos, digo, no hay deuda. Y sin deuda, digo, no hay moneda, no hay crédito. Entonces, Mariana, la macro está bien, pero depende de la gobernabilidad. La macro está bien, pero depende de la... No es que está cerrada y decir, bueno, tema solucionado, no hay que verlo, porque si depende de la gobernabilidad es que tiene alguna debilidad todavía. Depende de la gobernabilidad y depende de la micro. Porque la gobernabilidad depende de la micro. Por eso siempre digo, están los tres vértices en simultáneo.
de alguna forma el peronismo juega la micro, sostiene la micro, a más no poder, cierra la economía, pone controles de capitales, trata de sostener el nivel de actividad del empleo, digamos, hace una economía, si querés, con bajísima productividad, pero que de alguna forma intenta sostener la gobernabilidad hasta que se le rompió la macro. Y hoy está jugando a sostener la macro y lo que estamos discutiendo es la micro. Y en la micro yo puse dos vértices, dos puntos. Uno es apuntalar la productividad sistémica en simultáneo a la apertura de la economía, yo digo, con un tipo de cambio que no reviente la producción. Apuntalar la productividad sistémica significa lo que están discutiendo acá, todo el tema de la logística, pero la logística no solamente en términos de la hidrovía y lo portuario, sino la logística en términos de las carreteras. O sea, cuando uno habla de la productividad sistémica, uno puede traer la planta más eficiente, pero que opera, digo, no es lo mismo la planta puesta en China que en Argentina que en Holanda. Y el segundo punto, que para mí es el más significativo en términos de la sostenibilidad del programa, es asegurar que la consolidación fiscal se dé en el tiempo y no esté basada solamente en la licuación, porque la licuación de los ingresos, de las jubilaciones, los salarios públicos, me termina rompiendo la gobernabilidad, y que no esté solamente basada en el corte de la obra pública, que me afecta la productividad, y en las transferencias de la provincia, que también de alguna forma me afecta. Entonces lo que digo es, en alguna medida los tres vértices van jugando y vos estás maniobrando, y el mundo es dinámico. Y decime, ahí vos ponés con un tipo de cambio que no reviente la producción. ¿El tipo de cambio actual está cerca de reventar la producción? ¿Cómo lo ves vos? Y el tipo de cambio actual, o sea, Argentina viene de una economía muy cerrada, en un mundo donde la globalización fue lo que de alguna forma sostuvo, si querés, la gobernabilidad a nivel global. Esa globalización está puesta a prueba hoy por hoy. Hoy lo que estás viendo es, digo, desde el Liberation Day, Trump rompiendo, digamos, si querés, todo el andamiaje de la estructura del comercio global, digamos, poniendo aranceles, avanzando y retrocediendo, la Corte Suprema se mete, pero digo, en el fondo, lo que estás viendo es una discusión sobre el proteccionismo a nivel global. Digo, ya el mundo no compite necesariamente por costos, ya digo, los objetivos tienen que ver con costos y con disponibilidad, el nearshoring, el friendshoring, digo, de palabras que no estaban en el diccionario. Y Argentina, digamos, que estuvo siempre cerrada y donde los precios de los bienes en la Argentina eran ridículamente caros, con tarifas ridículamente baratas, hoy estamos al revés, hoy estás abriendo la economía para tratar de que bajen los precios de los bienes con un dólar, si querés, atrasado, mientras estás recomponiendo los precios, lo cual te genera un problema de insuficiencia de ingresos y de nuevo te afecta la gobernabilidad. O sea, en el fondo, digo, no es fácil, pero estos tres vértices son los que van a estar en juego toda la discusión. Entonces, yo traje, a ver si puedo avanzar. El grandote para avanzar, ahí está. Pero no, ¿para dónde tengo que apuntar? Ahí está, bien. Yo traje una agenda, digo, y tengo un montón de grafiquitos, pero no voy a dar tiempo de mostrarlos, pero sí quiero plantear las dos discusiones, ¿no? Acuérdense, el título era, yo dije, entre la normalización financiera, y yo acá puse una normalización financiera que se está tomando un impasse, ¿no? Digo, lo cambié hoy a la mañana. Riesgo país, dólar, tasa, brecha. Y una economía real que no termina de despegar en el mundo. ¿Cuáles son las tres agendas que están en el mundo? Las paso muy rápido. Una, hay una discusión sobre la tecnología. Digo, la IA está irrumpiendo y está generando cambios muy acelerados en la forma en la cual el mundo produce, en la forma en la cual el mundo consume, y con impactos en términos de productividad y de balance de las compañías, y con impactos en términos de empleo, y con impactos en términos políticos, ¿no? Digo, entonces, en un mundo, insisto, cada vez más fragmentado, donde la globalización hoy es una globalización fragmentada. No estamos en el mundo de la Guerra Fría, pero estamos en un mundo donde, de nuevo, insisto, digo, no es solamente minimizar costos. La guerra en Medio Oriente está generando un cambio significativo, sobre todo a través del precio de la energía, que está generando inflación a nivel global, con bancos centrales cuyas herramientas están cambiando, con fiscos en el mundo desarrollado que tienen niveles de déficit muy altos y niveles de deuda muy altos, y fundamentalmente con una elección en Estados Unidos que para nosotros es más que relevante porque finalmente Estados Unidos, Bessent puntualmente, fue lo que te salvó las papas del fuego y te permitió alargar el horizonte en septiembre del año pasado. ¿No digo? Y el último es la agenda de la Fed, digo, donde particularmente hoy por hoy, Walsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal, que había llegado diciendo que iba a ser hawkish y que iba, digamos, a priorizar poner la inflación en regla,
Hoy ya salió diciendo que, digamos, la Reserva Federal va a intervenir para asegurar que la tasa de interés larga baje y debilitó de alguna forma el dólar. Pero en el mundo en el cual estás, lo que estás viendo son precios de los commodities que te ayudan, precio del petróleo para la Argentina, esta Argentina funciona, y estás viendo en simultáneo tasas de interés altas, pero con riesgo emergente contenido. O sea, es un mundo que a la Argentina no necesariamente la complica, pero digo, cualquier chispazo, cualquier cosa te puede sacar la regla del juego. En ese contexto, nosotros veníamos diciendo, desde la elección para acá, la normalización financiera era fenomenal, o sea, el riesgo país no paraba de caer, no, digamos, el dólar estaba de alguna forma clavado en los mismos niveles, la inflación se sostenía alta, pero empezaba a desacelerarse, la brecha cambiaria era un poco más alta, las tasas de interés, pero el gobierno controlaba dólar y tasa de interés, ¿no? Y manejaba un programa financiero, yo insisto, es un programa financiero donde Toto es el mejor gerente financiero, yo digo de una pyme quebrada, pero bueno, digo, en el fondo, digo, logra ir pagando, ¿va? Encuentra, digamos, y tiene una agenda importante, ¿no? Digo, lo tenía Bessent en la agenda. La contracara monetaria cambiaria de ese programa desde diciembre para acá cambió. El Banco Central empezó a comprar dólares y empezó a comprar dólares a paso firme. Compró 13.500 millones de dólares, más de los 10.000 que había dicho que iba a comprar, y acumuló 8.600 millones de dólares en las reservas. Ahora, la contracara de esa compra de dólares es la emisión de pesos. Los pesos van a la economía, se vuelcan a la economía. El circulante, digo, no crece. ¿Por qué no crece? Porque si yo les pregunto acá cuántos pesos tienen en el bolsillo, me van a decir no tengo, uso la billetera. No hay más, no se usa el circulante. Las cuentas transaccionales, las cajas de ahorro, están cada vez más chicas. ¿Por qué? Porque la gente cobra el sueldo y lo gira automáticamente una billetera virtual que invierte en plazos fijos o invierte en bonos del tesoro. Los pesos se crean y van a los depósitos. Lo virtuoso de que compre dólares y emita pesos por la compra de dólares sería que traccione el crédito del otro lado. Y lo que te está pasando es que el crédito del otro lado no está traccionando. ¿Por qué no tracciona el crédito? Y porque tenés un problema de insuficiencia de ingresos del lado de los hogares, tenés un problema de falta de rentabilidad en los sectores que están con las reglas viejas del juego, no con las nuevas, y tenés un problema de sobreendeudamiento, que parece un chiste hablar de sobreendeudamiento cuando el nivel de crédito en Argentina son 12 puntos del producto. Pero pasaste de 5 a 12 y los créditos hipotecarios crecieron, pero pasaron de 1 a 2 y las familias se endeudaron, parte para poder consumir y reemplazar ingresos, o se endeudaron para financiar el capital de trabajo de el que maneja el Uber, el que maneja la bicicleta o el que maneja la motito. Algunos se endeudaron para no bajar nivel de vida también, ¿eh? Algunos se endeudaron para no bajar el nivel de vida, sobre todo clases medias, donde de golpe lo que tenés son las tarifas, pasaron de representar 5 a 12 puntos del ingreso, a 10 puntos del ingreso, donde los servicios, los colegios, las prepagas, las expensas, etcétera, digamos, las cocheras, digo, subieron bien por encima de la inflación, y donde, de nuevo, la carga financiera, pasando de un cambio de régimen, insisto, pasaste de un esquema de tasa de interés negativa e inflación acelerándose, donde la deuda funcionaba como un ingreso más, a un esquema de tasa de interés muy positiva ex ante, con una inflación que dejó de licuar las cuotas y la carga financiera de los hogares subió el doble de lo que subió la incidencia de las tarifas. Ahora te quiero hacer dos preguntas de esto que estás diciendo. Vos acá decís dos velocidades frente al cambio. ¿La economía hay dos velocidades o hay un sector que está yendo bien y uno que está para abajo? Hay un sector que está para arriba y un sector que está para abajo. O sea, que no es que crece más despacio, sino que está para abajo. Ahí lo vamos a mirar. Sí. Y sobre el tema de la caída de ingresos fiscales, que obliga a un ajuste mayor, en este menor consumo, que tiene impacto directo en la recaudación, ¿puede estar ahí también una de las razones que la macro empieza a desordenarse si el gobierno ya no le empiezan a cerrar los números por más ajuste que haga porque el ingreso es menor? Esas son las tres cosas que yo digo que hay que monitorear, exactamente lo que estamos diciendo. Yo creo que hay que poner el foco. Uno es, con esta macroeconomía, ¿las elecciones se sostienen? Digo, con esta economía alargás el horizonte, esa es la del millón, digo. Pero las tres cosas a monitorear de corto plazo tienen que ver con, uno, las exportaciones netas crecen mucho, el sector externo está creciendo.
pero no te alcanza para traccionar el nivel de actividad. Hay una deficiencia de ingreso en los hogares, falta de rentabilidad de las empresas, ahora muestro cómo cómo son las dos velocidades. Hay un aumento en la deuda en pesos del Tesoro medida en dólares. Hay un concepto que el gobierno se la pasa diciendo, dice, si hay déficit fiscal no puede aumentar la deuda. Y eso es mentira. Digo, si yo estoy emitiendo pesos por la compra de dólares y el central está, o el Tesoro está emitiendo deuda para darle cabida a esos pesos que están en los balances de los bancos, pero los bancos no se los pueden prestar a la gente y a las empresas, porque las empresas no demandan crédito, esa deuda aumenta. Si uno mira de diciembre para acá, las reservas netas subieron 8.300 millones de dólares y la deuda en pesos medida en dólares subió 26.000. O sea, emitiste 3 veces deuda para comprar reservas. Eso es un número a monitorear porque es lo que de hoy, particularmente hoy, te empieza a presionar sobre la tasa de interés. Y el tercer punto es lo que decís vos, o sea, en la medida que los ingresos fiscales empiezan a complicarse, o sea, lo que estás viendo son 12 meses de caída sistemática en la recaudación, sobre todo en la asociada del sector externo, lo cual parece una contradicción, porque el sector externo está creciendo, crecen las Expo, las Impo están de alguna forma paradas, pero no están cayendo. Cuando vos mirás la recaudación de aduanas, se está desplomando, la recaudación de seguridad social está cayendo, la recaudación en general está cayendo, y lo que estás viendo es pérdida de ingresos de la nación y de las provincias, en un contexto donde las provincias no hicieron el ajuste frente a la caída de los ingresos, y el déficit volvió a aparecer, en promedio, y en un contexto donde la nación, cada vez que cae la recaudación, el gobierno pisa más el gasto de manera tal de asegurar que sostiene el equilibrio fiscal, pero el ajuste fiscal sigue siendo contractivo, los ingresos siguen siendo contractivos, sobre todo en el sector laboral formal, el empleo formal, los salarios no están traccionando contra el nivel de actividad, y el crédito, que era la esperanza blanca, es lo que de alguna forma no está traccionando. Entonces la pregunta es, vuelvo a esto, yo digo, hay dos escenarios, 2026, 2027, y decimos círculo virtuoso, círculo perverso, pongámosle otra palabra para no asustar. Y usamos el título digamos, en términos de, ¿no? Usando la idea de la física, ¿no? Digo, fuerzas centrípetas que de alguna forma te ordenan, fuerzas centrífugas que de alguna forma te desordenan. Y la pregunta es, la normalización financiera que estabas viendo, se traduce en una economía que se empieza a reaccionar, o sea, uno tiende a pensar que si la normalización financiera se sostiene, la economía debería empezar a crecer, Central compra dólares, expande el crédito, expande el nivel de actividad y todo funciona, las encuestas mejoran, eso me extiende el horizonte, me permite refinanciar la deuda y eso me sostiene la normalización financiera que me alarga el escenario. Esto es lo que estaba en el escenario diría, antes del Mundial. Antes del Mundial estabas acá. Esto no terminaba de traccionar, pero el ministro te prometía los próximos 18 meses, mejores meses de la historia. Que no llegaban, pero no importa, digo, esto seguía de largo. Y esto, de alguna forma, después del piso de marzo, empezaba un poco a mejorar y te presentaba un programa financiero y te mostraba que los dólares se refinanciaban, los pesos se refinanciaban. Nosotros decimos, bueno, en el otro extremo, bueno, al revés. Digo, la economía no termina de arrancar, en algún momento las encuestas se empiezan a deteriorar, en algún momento esto me complica el rollover de la deuda, y yo ahí puse 2 datos. Uno es la tasa forward. La tasa forward es un concepto, digo, por ahí técnico, pero piénsenlo así, el gobierno está emitiendo deuda en dólares en el mercado local. Emite deuda en dólares que vence en el octubre del 27, el día siguiente a la elección. Y emite un bono que vence en noviembre del 28, o sea, un año después. Extender la deuda un año, de octubre del 27 al 28, me requiere hoy una tasa del 13%. Ese es el costo financiero de la transición, que es pasar el Rubicón. Ese costo financiero, antes del Mundial, era 10,5%, y hoy subió a 13%. Antes del Mundial, el riesgo país había tocado 400 puntos básicos, hoy está en 510. De nuevo, no son niveles, pero hoy por hoy tu programa financiero, de nuevo, depende de que se extienda el horizonte. Pongo 2 factores, factores moderadores. Uno, ¿hay prestamista de última instancia después de noviembre? ¿Qué pasa en Estados Unidos con este precio de los combustibles? ¿Gana Trump? ¿Pierde Trump? De nuevo, es una elección de medio término. Siempre el presidente de Estados Unidos perdió las elecciones de medio término. Te dicen quién es, te dicen no te asustes. Pero la pregunta es, de nuevo, ¿qué es lo que pasa en términos de gobernabilidad? O sea, Besen pagó un costo político alto por el salvataje de la Argentina, por más que ganó plata. Nadie entiende que ganó plata.
Y la segunda pregunta es, ¿puede aparecer un candidato en el medio que te aleje de un escenario de balotaje, yo digo, contra lo que el mercado, ni siquiera pongo nombres propios, percibe como el abismo? Insisto, en las últimas 2 elecciones, 2019, 2023, la oposición hizo campaña diciendo que la deuda del anterior era impagable. Alberto Fernández en 2019 dijo la deuda de Macri es impagable. Juntos por el Cambio en 2023 dijo la deuda de pesos es impagable. Y el propio presidente, cuando era candidato con altas chances de ganar, cuando le preguntaron si había que renovar plazos fijos, ¿qué le recomendaría a alguien que tiene que renovar un plazo fijo? Dijo, el peso es excremento. En pesos nada, el peso es excremento. Entonces lo que digo es, estamos en el medio. Estábamos por acá, hoy te estás corriendo por acá. Todavía ahí. Todavía estás en Todavía estás acá, pero esto no se termina de encauzar. O sea, la pregunta es si vos podés ir de acá, acá, sin esto. Y esa es la pregunta para un politólogo, no es una pregunta para un economista. Déjenme mostrar 2 o 3 cosas más. Nada, son números muy rápidos. Yo compró 13.600 millones de dólares, está comprando menos dólares en agosto. Cuando empieza a comprar menos dólares, se empieza a tensar el mercado cambiario. De hecho, hubo un día que el Tesoro vendió dólares para sostener el tipo de cambio. Cuando uno mira la dinámica cambiaria, este es el programa cambiario del gobierno desde que llegó. Lo explico muy rápido. El dólar estaba en 3.60, llegó a 800. Esta fue la devaluación de arranque. 120% de aumento. Este era el crawl al 2, acuérdense que se movía todos los días a un ritmo del 2% por mes. Esta era la brecha, o sea, la brecha que había tenido niveles del 200%, se arranca con 20, acá, sube primero la brecha, después baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir. Pero el tipo de cambio oficial se movía al 2. ¿Qué pasó? Cuando bajaba, el central compraba dólares. Cuando dejaba de comprar dólares, empezaba a subir. Cuando el central vuelve a comprar dólares con el blanqueo de capitales, baja, vuelve a subir. Acá es la previa al acuerdo con el fondo. El dólar financiero, que valía 1.300 acá, 1.200 en la elección de octubre del 23, 1.400, 1.400, arranca con un esquema en el acuerdo con el fondo con bandas que eran 1.000, 1.400 y un esquema de flotación donde la brecha, fíjense que desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque te permiten comprar dólares. Pero cuando te empiezan a permitir comprar dólares, la válvula de ajuste, que era la brecha, frente a una presión cambiaria, desaparece y la válvula de ajuste es la tasa. Entonces, cuando me arranca, inicialmente ellos controlan el dólar en la zona de 1.100, no compran dólares. La banda, estos puntos son la expectativa de devaluación, que Toto siempre hace lo mismo. O sea, la expectativa de devaluación la pone en el 2% por mes, que era el 2% por mes. Y fíjense, hoy estás acá y la expectativa de devaluación te la pone el 2% por mes. O sea, siempre juega de la misma forma. Ahora, cuando el tipo de cambio se escapó y tocó esta banda superior, acá apareció Besant. Esta era la expectativa de devaluación que había en este momento. Y acá lo que determina de sacar la presión cambiaria fue la elección, donde cuando gana, el dólar vuelve a este nivel y hoy estás acá. Y a 1.500, el gobierno vuelve a insistir en sostener el tipo de cambio, vendiendo cobertura, vendiendo eventualmente dólares, y pareciera que prioriza el tipo de cambio y la tasa de interés, que era el otro juego. Esta era la tasa de interés en mitad del apretón monetario, donde mandaste la tasa de interés hasta el infinito y generaste una disrupción en el mercado de crédito. Venía totalmente estabilizada y hoy esta tasa que estaba en el 20, hoy estuvo en el 30. Entonces, hoy volvés a tener tensión cambiaria frente a al intento de sostener el esquema cambiario. Falta un montón para la elección, pero en algún momento esa presión te va a arrancar. Ahora, lo que te quedó muy alto es la tasa activa. Las tasas activas. O sea, viene más la presión en esta previa de las elecciones, o hasta indicios previos a la previa, viene más por la tasa que por el dólar. ¿Lo estás viendo vos? Es que en realidad el gobierno controlaba la tasa y el dólar. Inicialmente el gobierno anterior controlaba la tasa y el dólar y no controlaba la brecha. Cuando vos querés que la brecha desaparezca, entonces permitís a todos comprar dólares, estás a dólar. ¿Qué es lo que hizo? Que no lo mostré yo acá. Habilitó una brecha de nuevo. Fíjense que las dos líneas acá iban juntas, el oficial y el financiero, las que acá tenías brecha, y acá la brecha volvió a ensancharse,
Y se está ensanchando en el cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque acá volvió a instalar ciertos controles de capitales que no te habilitaban el RUL, o sea, la posibilidad de a las empresas comprar dólares a través del contado con liquidación, abastecido por los dólares que compraban las mesas de dinero. O sea, es técnico, pero finalmente hoy tenés una pequeña brecha que de alguna forma se está ensanchando, con un tipo de cambio que lo están controlando en la zona de 1500, te dicen que hay un tipo de cambio flexible. La otra gran diferencia es el tipo de cambio, acá estaba en la banda superior, donde tenías que intervenir. Hoy la banda superior se mueve con la inflación, con lo cual hoy la banda superior está en 1860, o sea, 20% arriba del nivel de tipo de cambio. Yo estaba viendo más temprano el precio del dólar futuro, que sigue más o menos la línea ascendente, pero Al por 2, debajo. al 2 mensual, siempre va al 2 mensual. Bueno, para vos, ¿qué te está mostrando? Que los que hoy están operando dólar futuro para fin de año, cuando ya está caliente el tema electoral, no vean que se dispara el tema. Confianza, ¿qué interpretas de ese dato? Lo saqué, te voy a mostrar el grafiquito, pero lo saqué. Lo que está pasando es que vendieron 9.000 millones de dólares de dólar link, con lo cual están dolarizando la deuda de pesos y te están dando la cobertura el propio Tesoro. O sea, de alguna forma, digo, el programa económico controla el dólar y controla la tasa. O sea, vos ves que las carteras se están dolarizando sin que eso todavía impacte en el precio, pero los ves dolarizándose. Se está dolarizando con básicamente con dólar link, o sea, con bonos en dólares del Tesoro emitidos con tasas muy altas. De hecho, no solo te emitieron dólar link, sino te emitieron bonos duales, que te indexan a la tasa o al dólar lo que dé más. Pero se están cubriendo. Hay un movimiento de cobertura. Hay un movimiento de cobertura, pero que te permite convivir la cobertura con la expectativa de devaluación en el 2. O sea, seguís controlando la expectativa de devaluación. Acá también vendió cobertura. O sea, acá vendió más cobertura que Cristina en 2015. Lo que pasa es que no logró con la venta de cobertura sostener la expectativa de devaluación. O sea, la demanda te llevó puesto. Lo que te estabilizó fue Bessent. Por eso vuelvo a la pregunta de si Bessent está o no está. Lo otro que quiero marcar de esto es esto, la tasa. No se ve este gráfico de acá, pero créanme, vos jugabas con tasas negativas acá. Tasas del crédito eran negativas. Hoy estás jugando con tasas de interés extraordinariamente positivas. Estas tasas de interés positivas son los que de alguna forma te trabaron el crédito, sobre todo para consumo. Y esas tasas de interés positivas te quedaron altas porque la mora es alta, pero te quedaron altas fundamentalmente porque lo que no sabe quien tiene que tomar una decisión de cómo fija la tasa activa en relación al costo de fondeo es si en algún momento, frente a la decisión de controlar el dólar, no me vuelven a disparar la tasa. Y ese es el juego en el cual estás metido. O sea, se trabó el canal de conexión, la correa de distribución, decimos nosotros, entre la monetización de la economía y el crédito. Y eso es lo que de alguna forma te dificulta el crecimiento. Más si el gobierno, su política de crecimiento es vía crédito. No es por no la piensa por otro lado, sino porque baje la tasa de interés. Eso fue lo que te permitió en 2024 crecer a tasas altas. O sea, cuando vos mirás, pues veamos ahí. Si vos mirás la economía en 2024, esto fue la caída en 2022. O sea, la economía hace 10 años que no crece. O sea, el último año de crecimiento de verdad fue 2011. Cayó en el año no electoral, sube en el electoral, cae en el no electoral, sube en el electoral, cae en el no electoral, sube en el electoral. Acá gana Macri en 2015, esto es 2016 el ajuste, 2017, acá gana la elección de medio término, y acá es donde arranca la toma de ganancias sin controles de capitales, 2018-2019. La pandemia, esto es junio del 2022, acá son las elecciones de medio término que pierde el peronismo. Esta es la corrección, donde intentan poner plata en la calle, pero la plata se licúa antes de que llegue al nivel de actividad. Este es el piso del nivel de actividad, abril del 2024, y este es el crecimiento que hay entre abril del 24 y febrero del 2025. Y este es el nivel de actividad desde entonces. Ahí parece que crecía. Cuando mirás esto en términos sectoriales, esta es la línea roja, este es el crecimiento promedio. Este es el EMAE, que desde acá, desde noviembre del 23, crece 5%. Mirá construcción, terrible. Claro, en construcción estás acá. 12% abajo, esta es la industria, pero la industria está en 92, o sea, 8% abajo, pero viene de 110. Sí. Y esta es minería, que está en 127, pero viene de 94. O sea, ahí ves las dos velocidades. Y esto es lo que está pasando en términos de nivel de actividad. Los sectores que crecen son los de ahí arriba, es sistema financiero, intermediación financiera
Este fue el aumento del crédito que te llevó el nivel de actividad para arriba y estos son las colocaciones de ONs. Esto es energía y minería, que esto tiene vida propia, sobre todo energía. Esto es el agro. Acá está la sequía del 2023. Y este es el nivel de actividad hoy del agro. Si vos ves acá, construcción como que dejó de caer ya. No hace industria, que sigue para abajo. En realidad va un mes para arriba, un mes para abajo. Si te mirá, vamos acá, me decía, está creciendo y acá no. O sea, la verdad que está... Digo, no tiene tendencia. Lo mismo comercio. Digo, no estás viendo tendencia. Esta es la dinámica de los ingresos. Cuando vos mirás los ingresos, hay una línea que llama la atención, que es el ingreso no registrado, que es esta de acá, que yo creo que está todo mal medido. Pero cuando mirás los ingresos del sector privado, que es esta línea de acá, tuviste una recuperación en 2024 que te pasó el nivel de actividad y estás acá. Cuando mirás los ingresos del sector público, estás acá. 64 contra 100, ahí, en diciembre del 16. Y acá puso otros ingresos. Ahí agregué la UH, que esta es lo que había crecido muy fuerte. Y agregué, pero digo, la verdad que lo único que crece es el sector informal, que es una encuesta que tiene... Entonces vos ves, empleo, no crece. Vos mirás el empleo formal, asalariados, cayeron 500.000 puestos de trabajo desde 2023. Asalariados formales, 400.000 puestos de trabajo. Con lo cual lo que estás viendo es, cae el empleo formal, los ingresos no traccionan, hay insuficiencia de ingresos del lado de los hogares, el crédito no tracciona, y lo que estás viendo de nuevo es el comercio, el consumo estancado, lo que crecen son las exportaciones, pero las exportaciones crecen mucho, pero no te pesan significativamente en el producto, o sea, no te alcanza para traccionar el nivel de actividad en promedio. La economía este año en promedio va a crecer 2%. La pregunta es, con ese 2% de crecimiento y una inflación estabilizada en el 1,5-2% mensual, ¿te alcanza para que la normalización financiera se sostenga? ¿O te alcanza para que las encuestas se sostengan? La sola incertidumbre de si te puede no alcanzar, bueno, te empieza a mover de escenario, que es un poco lo que estás viendo hoy por hoy. Vamos a lo fiscal. Ay, me falta el sector externo, que al final no lo cambiamos. Me olvidé de poner unas diapositivas del sector externo y las puse después, pero no llegamos a cambiar la diapositiva, pero no importa. Básicamente lo que estás viendo es nivel récord de exportación. Las exportaciones están arriba de 9.000 millones de dólares por mes. Este año las exportaciones van a estar en 100.000 millones de dólares, récord. Hicimos un trabajo nosotros en el estudio tomando todos los proyectos del RIGI, tomando los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, asignando probabilidades de ejecución y armamos 3 trayectorias. Una trayectoria intermedia, una trayectoria muy optimista, donde todo sale muy bien, y una trayectoria, la intermedia, te lleva a las exportaciones de 100.000 millones de dólares a la zona de 175.000 millones de dólares en 2036, que es bastante defendible, es un número altísimo en términos de crecimiento en la historia reciente, alrededor de 6-7% por año. Las importaciones hoy están en niveles de alguna forma pisados. Yo creo que lo que hay es un tema de desagote de stocks, porque la tasa de interés te quema y la brecha no tiene incentivos. De hecho, yo no me animo a decirlo, pero tiendo a pensar que con brecha cambiaria muy alta había un incentivo a sobrefacturar, y sin brecha cambiaria y con la alta carga tributaria hay un incentivo a subfacturar. Pero lo que digo es, el sector externo es lo que de alguna forma tracciona, pero no te alcanza para compensar. Ahora, cuando nosotros miramos los ingresos detrás de ese lado, estos son la recaudación te da el último mes 0,8 y cae 4,4% en el acumulado hasta julio. Y cuando uno mira la composición de la recaudación, el dato de recaudación que más cae es comercio. 20% en el último mes, 24,5% en junio. Ahí tenés varias cosas, tenés baja de retenciones, anticipo exportador, el año pasado hubo un anticipo exportador a junio, después se normalizaron y después volvieron a bajar, y después tuviste el año pasado en septiembre los 7.000 millones de dólares que, digamos, tiraron al mercado sin retenciones, básicamente para pisar el tipo de cambio que todavía te está afectando la recaudación de este año. Pero cuando uno mira los derechos de exportación, en el acumulado del año caen 36%. Y cuando uno mira los derechos de importación, te caen 18%.
Eso es lo que está afectando de alguna forma a la recaudación, sobre todo la recaudación de la seguridad de la nación. Las provincias tienen menos pérdida, pero así todos son las que de alguna forma perdieron el superávit. La nación, cada vez que le cae la recaudación, baja el gasto. Y si uno mira en términos de qué pasó en los últimos 12 meses, la recaudación cae sistemáticamente. Hubo solamente 2 meses donde la recaudación subió, que fue el último, julio, y había sido mayo, que básicamente tuvo que ver con el cambio en el calendario de ganancias y el impuesto a las ganancias que te dio un salto. Acá, digo, fíjense, ganancias. Sí, pero fue por un efecto 22%, contable. esto en términos reales. Con lo cual, la verdad es que si vos me decís a mí cuáles son las dificultades, las que mencionábamos antes, o sea, los ingresos no traccionan, el empleo no tracciona, el empleo formal no tracciona, el informal compensa, el monotributo compensa, pero el crédito, que era lo que te permitía financiar el capital de trabajo, empieza a tener ruido, y lo que te permitía consumir, el bache de consumo, empieza a tener ruido, con lo cual, más allá, digamos, de la discusión sobre la sostenibilidad del cambio, la pregunta es la sostenibilidad política del cambio, y ahí yo diría, muestro solamente lo del gasto, y fíjense el gasto, cada vez que caen los ingresos, cae el gasto. Acá cayó 7% el gasto en julio, el ajuste de alguna forma se sigue haciendo, fíjense el gasto 2023 eran 19 puntos del producto, bajó 4,5 puntos acá, bajó medio punto acá y medio punto más el último año frente a la caída de los ingresos. Con lo cual, la pregunta, vuelvo a esto, es si esto es posible, que esto se sostenga, si esto no termina de traccionar. Y yo acá veo 2 escenarios políticos. Mirá, justo te iba a preguntar eso. Yo lo que digo Balotage con lo que el mercado considera el abismo. Bien. No le puse nombre propio. Está bien. Pero, no se enoja nadie. Y del otro sí, no hace falta. Bueno, cada uno. No hace falta. Bien. Y del otro lado puse prestamista de última instancia. A ver, explícame el cuadro. Yo digo, no o sí. No hay balotage, sí hay balotage. Si no hay balotage, hay una opción, que es que Milei gana en primera vuelta con o sin paso. Hasta hace 15 días atrás había un consenso en que las pasos se eliminaban. Hoy ese consenso no está. No tengo la menor idea si va a estar o no estar. Opción 2, aparece una opción de centro que no termina de asustar al mercado. Yo lo que puse el título de Pagni, un ortodoxo productivista. Pónganle el nombre propio que quieran. Uno podría poner una opción 3, es el abismo se convierte en, no sé, una transición ordenada, o sea, un acuerdo político que te da una transición ordenada. Yo siempre pongo el ejemplo de Cardoso y Lula en 2002, donde Lula era el cuco comunista, el dólar en Brasil valía 4 reales, igual que el peso en Argentina, que valía 4 pesos en 2002. Bueno, hoy en Argentina el dólar vale 1.500 y en Brasil vale 5. No rompieron contratos. Entonces la pregunta es, ¿hay una opción, digamos, de competencia y de coordinación? Digo, yo lo saqué porque no me animé a ponerlo porque me parecía un poco naif. ¿Hay prestamista de última instancia, sí o no? Si hay prestamista de última instancia, aunque vos tengas tensión frente a un eventual balotage o un resultado negativo, digo, la pregunta es, digo, si te sostiene o no te sostiene hasta el final. A Macri lo sostuvieron. O sea, el acuerdo con el fondo se sostuvo hasta agosto del 2019. Y después del resultado del 2019, inmediatamente al día siguiente, los ripos que estaban financiando el programa financiero desaparecieron, se desarmaron, y el acuerdo con el fondo que tenía prefinanciamiento, te faltaban 12.000 millones de dólares en bolsos, desapareció. Entonces lo que digo es, bueno, y ahí la pregunta que viene es, si el mercado considera que es el abismo, aunque el abismo se convierta en alguien bueno, ¿el mercado le cree o no le cree? Porque digo, finalmente la pregunta es si hay crédito o no hay crédito. El crédito requiere horizonte, o sea, no existe, digamos, que el que venga te diga que no te va a pagar y que yo te siga prestando. Si el que viene no te va a pagar, digo, vos, y si vos no le financiás, no te puede pagar aunque te quiera pagar. Entonces, digo, hay un juego, digo, sí, no, este es el escenario 1 que estamos construyendo nosotros. Escenario 2 es, bueno, no hay prestamista de última instancia y nos metemos en esta rueda, donde la pregunta es, vamos a un esquema de competencia contra lo que el mercado considera el abismo, sin prestamista de última instancia. Opción A, pierde el abismo. Opción B, gana el abismo. ¿Hay paso o no hay paso? 9 de agosto. Primera vuelta, octubre. Segunda vuelta, noviembre. Bueno, lo que digo es, simplemente
Porque en las encuestas, donde todavía el piso de Milei sigue siendo alto, te llevó el riesgo país de 400 a 500 puntos básicos en un mundo donde el riesgo emergente cayó. Y te llevó la tasa forward de 10,5 a 13. Bueno, digo, la pregunta es, si entras en un escenario de ese tipo, 2027 va a tener tensiones. Insisto, el escenario lo vas a conocer al final, pero la tensión la vas a tener antes. Y vuelvo a la recursividad, digo. Si la presión cambiaria aparece y eventualmente el gobierno intenta sostener el esquema cambiario, dejando correr la tasa de interés, digo, bueno, tiene costos. O sea, el intento, digo, tiene costos. Y si deja correr el tipo de cambio, que es lo que a lo mejor debería hacer para darle holgura a los sectores que siguen jugando con las mismas reglas del juego, también tiene costos. O sea, por eso entras en un escenario donde requerís de la política. Y la pregunta del millón es si la política puede jugar aún sin impacto en la macro, prometiendo que el camino prometido, ¿no? Que la tierra prometida está más allá. Y acá hay algunos números. 2026 nosotros jugamos con un único escenario, donde tenemos un tipo de cambio en la zona de 1660, que es un tipo de cambio bastante parecido al 2% de Kroll hasta el final. Es más alto que el Toto quisiera, y no sé si es más alto del que puede eventualmente sostener, pero no armamos dos escenarios para 2026. La economía crece poco, la inflación está en la zona del 30. Y para 2027 le pusimos números al escenario de fuerzas centrípetas, fuerzas centrífugas. En este tengo un dólar de la zona de 1960, que es parecida a la inflación. Acá sostengo el tipo de cambio real. Y en este tengo un tipo de cambio en la zona de 1300. Riesgo país, acá quebramos los 400. Y ahí pusimos un riesgo país que la verdad que no se lo cree nadie, si el escenario es el que... Bueno, el año pasado en septiembre valía 1400. Y cuando vos charlás, que charlás bastante con empresarios, ¿en cuál se paran más ellos? Y hasta hace un mes y medio estaban parados acá, o sea, nadie quiere un escenario disruptivo, nadie No, puede no, armar un sino escenario lo que ven, disruptivo. obviamente no es lo que quieren, pero en la sensación térmica que vos que ellos tienen, ¿lo ven más preparándose para esto o creyendo que puede aguantar el escenario más optimista? ¿Cómo te quedas vos cuando charlas con ellos? ¿Cómo los ves pensando? Te voy a contar un cuento. Hay un gurú indio, ¿no? un jefe de la tribu india contrata al un gurú para que le diga cuánto frío va a ser durante el invierno. Y entonces viene el gurú la primera vez y le dice, va a ser frío. Y se va. Entonces el tipo reacciona y manda a los indios a juntar leña. Al mes viene de nuevo y le dice, me parece que va a ser más frío del que dije originalmente. Bueno, se va y manda a juntar más leña. Y viene así 2 o 3 veces y cada vez le dice que va a ser más frío, hasta que en un momento le dice, va a ser un frío, que va a ser el invierno más frío de todos los inviernos fríos. Y entonces el jefe de la tribu india se pudre y le dice, escúchame, decime, ¿cuál es tu modelo predictivo? Y estoy viendo cómo los indios juntan leña. Lo que digo es, en última instancia, digo, el escenario se va a armar en función de la dinámica política. O sea, en el fondo la pregunta es esta. Y ahí necesitas un politólogo. ¿Esto es posible? Está bien. Y vos, como está el gobierno ahora, tenés un politólogo, porque después le puedo preguntar a Lucio Guberman, lo voy a invitar ahora a que no se sume a la charla. Pero si vos, para vos, en la economía, ¿se puede encauzar como está hoy? Yo creo que no. Para mí ¿O la no lo ves pregunta que no es se si se encauce? encausa, sino que la pregunta es si la normalización financiera puede impactar en las encuestas sin que... Si vos podés pasar de acá a acá sin esto. Esa es la pregunta del millón. Pero vos no ves que se encauce como está trabajando el gobierno hoy o con la... Yo creo que no tiene herramientas para impulsar la macro, tiene herramientas para sostener todo más o menos en el mismo juego. O sea, es un juego medio donde tiene que prometer cosas hacia adelante, pero no tiene mucho para entregar. De economía no va a mejorar mucho. A ver, ¿qué está haciendo? Está intentando que las licitaciones de obra pública, las licitaciones de vialidad aparezcan y que la obra se ejecute. Está intentando que las provincias, que están todas endeudando, ninguna le da los números para endeudarse, pero están todas endeudando, bueno, que finalmente empiecen a hacer obra pública. Está intentando que los depósitos en dólares se transformen en crédito en dólares, que eso no va a pasar. Está intentando que la plata del ANSES se vuelque de plazos fijos en los bancos, que los bancos presten, pero no tiene herramientas, porque a ver, digo, si vos tenés un problema de crédito en los hogares, la forma de resolver el problema de crédito son 3. Digo, ninguna demasiado virtuosa. Digo. Una es generar un shock de ingresos, digo, eso no va a pasar.
Otra es generar un shock inflacionario y licuar las cuotas. Tampoco va a pasar. 2 es hacer un jubileo. Andá y reestructura todo con costo fiscal. Tampoco creo que vaya a pasar. No. Entonces vamos de a poco, o sea, vamos refinanciando de a poco, pero digo, tarda, o sea, Es un tema de tiempo. y hay un tema de ingresos. Hacemos un paréntesis. Vení, Lucio Burman es un reconocido analista político de la ciudad, consultor, encuesta, y nos dejó picando. Y que Te vi trabaja con ahí, nosotros, pará, y te trabaja vi ahí. trabajamos juntos, se me Y cobó. trabajan juntos, mirá, eso no lo sabía, qué bueno. Bueno, Lucio, las encuestas pueden mejorar si la economía no se encausa. Ya, el problema es político, por lo que vemos, o sea, las fichas económicas están puestas sobre la mesa. ¿Y? Qué bueno. Yo veo a los indios juntando leña, ¿no? Claro. Cuando veo a Daniel Haddad haciendo su tour de medios, ¿no? De medios, a Jorge Brito, el dueño de Banco Macro, insinuando, ¿no? Son los indios. Yo miro eso también y digo, lo que hay en Argentina es un alto incentivo a que tienen tu diagnóstico, o sea, tus escenarios los tiene la política, los tiene la economía y están actuando en consecuencia. Entonces, el punto es, en un gobierno que no va a mejorar la economía sustantivamente, que no está muy dispuesto a hacer los planes platitas que hacía el peronismo. que tampoco funcionaron. No, por eso digo, la idea del incentivo a presentar una alternativa que no sea el abismo, ¿no? Que no sea el abismo ese que planteabas, es alta. ¿No? Que diga, bueno, sí, quiero ser esa síntesis que no meta miedo al mercado, que genere política, porque el problema del gobierno es que ya a esta altura todos se van dando cuenta que no se da vuelta en el aire y hace política y dice, bueno, exageramos un poco, hay cosas, porque todos estamos de acuerdo en que hay cosas que había que hacer. Entonces ahora, el gobierno hizo una cosa que había que hacer, pero después no se da vuelta y dice, bueno, hasta acá llegamos solo por las nuestras, no podíamos pedir ayuda porque si le pedíamos ayuda a ustedes ya empezamos a pagar con gasto fiscal y todas estas cosas, pero ahora necesitamos ayuda. Y eso, así como vos decís, con las deudas no van a ser, con la política tampoco los veo. El tema, Lucio, es que la nuevo. historia te muestra que en los años que no hay elecciones, las opciones de centro se crecen y después en los años que hay elecciones, al menos en Argentina, aparecen las dos fuerzas. O sea, las acciones pasó el año pasado con la Liga de los Gobernadores, que no tuvo, o sea, que era esto de cierta forma. Y llega el momento de las elecciones y se radicalizan, es uno u otro. Yo lo que digo es, lo que vos decís es, se rompe por el centro, nunca se, ¿qué dice la teoría? Nunca se rompe por el centro, ¿no? Entonces vas de un extremo al otro. Ahora, el tema es que en las encuestas, ahí protagónicas en el escenario que planteaba Marina, en las encuestas vos lo que ves hoy en todas es que la oferta, o la demanda, no la oferta, la demanda política más grande es lo que podríamos llamar los nini, sería otra tribu más de los que juntan. No, que son nini, son ni kirchnerista ni Milei, ¿no? Entonces, esos hoy son el 60%, cómodo. Entonces, ¿por qué no pensar? Los economistas hablan siempre en términos de incentivo. Pensar la política al lado del incentivo. Hay un alto incentivo al centro. Entonces, ¿por qué decir? Bueno, porque nunca se rompió por el centro, ahora tampoco. Yo creo que se va a romper por el centro. Arriesgado, me va a echar, Marina. Pero... Claro, por eso. Vos deslizaste el tema de... O sea, ¿cuál sería el orden? Si hay paso, esto podría madurar de a poco. Entonces el gobierno venía diciendo no le vamos a dar las pasos. Pero ahora empezó en el gobierno otra hipótesis que es, sin las pasos nos perdemos el escenario del año pasado, que es en la del 7 de septiembre sacaron la bronca, votaron, que yo, cuando ven que gana el peronismo para sacarse la bronca contra nosotros, dicen, no, mejor no tanto, ¿no? Y bueno, entonces dicen, las pasos a lo mejor sirve por el castigo, y en la general gana Milei en primera vuelta. Empieza a pensar esto el gobierno. Yo la verdad es que lo que veo con la economía que plantea Marina, que
dice ella, no pinta que mejore sustantivamente, el incentivo a una oferta moderada es altísimo. O sea, la diferencia es que nunca hubo, después del fracaso de la grieta, el fracaso del que vino a resolver, como dice Marina con el juego de las herencias, ¿no? Los que vinieron a manejar la herencia de la herencia de la herencia, también la fundieron. Entonces, el incentivo para alguien que se supone no te funda es alto. Aparece. Y ustedes van a decir, ¿y quién es? ¿Y quién es? La verdad no lo sé, pero seguro Igual para que eso falta. ya lo conocemos. Falta, y estoy seguro que ya lo conocemos todos, o la conocemos todos. Pero bueno, no sé. Ahora ya hay un par que hicieron su tour. Sí. Y, ¿no? ¿Quién decía, Juan? Moria, decían por acá. Ah, Moria. Moria Casar. Ese sería la BID. Yo dije a alguien que no llame a la BID. Bien. Bueno, gracias, Lucio. Vamos a cerrar, entonces ya estamos sobre el horario de esta jornada. Gracias, Lucio. Bueno, Marina, entonces vamos a darle un cierre. La pregunta que siempre es obligado uno a hacer, bueno, ya que está difícil verla con el año que viene, pero al menos este segundo semestre, es un segundo semestre para estar más precavido, para esperar, es un semestre todo lo contrario, aprovechar las oportunidades que vimos que hay y largarse a invertir. Es un fin de año tenso como suele temer uno en Argentina, en términos económicos siempre hablando, o decir, bueno, mira, no sé qué va a pasar el año que viene, pero ¿cómo es este cierre de segundo semestre del año? Yo lo que creo es que, insisto, hay dos economías. O sea, hay un régimen que hoy está funcionando, que es el RIGI, que tiene incentivos muy grandes desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la disponibilidad de divisas y desde el punto de vista de la prórroga de jurisdicción. Y los incentivos son anotar proyectos. Y lo que estás viendo es un enorme listado de proyectos en infraestructura energética, en minería, ahora en hidrocarburos, en plantas petroquímicas. Muchos todavía no maduraron como proyecto de inversión. En realidad, vos mirás los números, yo los saqué de acá porque no tenía tiempo, pero digo, cuando vos mirás los números, digo, la cantidad de proyectos anunciados, el número está cerca de 200.000 millones de dólares. Y cada semana te anuncian 20.000, 25.000, 50.000, cuando el IPF, yo qué sé, son números que son estrafalarios. Cuando vos mirás los que están efectivamente publicados en el boletín oficial, y tenés dos números. Tenés un número que es el de el anuncio de lo que fue aprobado y lo que está publicado en el boletín oficial. Y después tenés otro número, que es mucho más chico, que es cuánto es la inversión efectiva en los próximos 2 años. Y la inversión efectiva en los próximos 2 años te da 7.000 millones de dólares, de los cuales 1.800 ya se hicieron. O sea, toda la inversión asociada al RIGI hasta hoy son 1.800 millones de dólares, de los cuales cuando vos tomás los quits de las empresas que están en esos proyectos, las importaciones de esos quits, que son vehículos, digamos, no son 600 millones de dólares. Entonces, por ahora el impacto macroeconómico del RIGI es bajo. Si vos mirás la inversión agregada, por ahora es baja. Entonces, en esos sectores yo creo que los anuncios son a poner el número más grande que puedas, porque el compromiso de inversión depende del monto mínimo del proyecto, y ahí están, y van a estar, y probablemente se terminen de traccionar. O sea, hay una historia en Argentina que tiene que ver con el mundo que describía, hay una historia que está asociada a los países desarrollados, China y Estados Unidos, y Europa se están peleando por los minerales críticos. De golpe, con la guerra en Ucrania, el petróleo volvió a valer $90. O sea, hay una realidad en esos sectores. Ahora, esas inversiones, aunque se hagan, primero están distribuidas geográficamente, básicamente en la cordillera, en algunos puntos en el resto del país, pero el grueso está en la cordillera. Y la verdad es que el grueso de la población no vive ahí. Entonces, hay oportunidades, digamos, en la atracción que va a generar esos sectores sobre la demanda de un montón de empresas de servicios, de empresas industriales. De nuevo, el gobierno no está privilegiando a los proveedores locales. De hecho, hay algunas anécdotas que son interesantes. Yo qué sé, digamos, una empresa minera, digamos, toda, digamos, toda la construcción, digamos, de la infraestructura para desarrollar la mina, la terminó importando de China. Entonces, lo que digo, estás en un mundo particular, donde... Sí, la infraestructura para las casas, la infraestructura también. Entonces, para ¿cuánto va a terminar traccionando sobre el resto? O sea, como siempre, digamos, hay oportunidades. O sea, hay sectores dinámicos y los sectores dinámicos van a dar oportunidades. O sea, pero si vos mirás la población de Neuquén, por ahí voy a meter la pata, pero son 700.000 personas, digo.
y en el conurbano viven 11 millones de personas, digo, en el AMBA. Bueno, yo qué sé, no te entra una en la otra. O sea, hay un tema, digamos, de discusión y la inversión macroeconómica en Argentina no está creciendo. Entonces, donde hay mi sensación es que en general no hay rentabilidad en sectores que a veces tienen capacidad ociosa muy alta, en gran medida porque el modelo anterior te incentivaba a tomar pesos baratos y comprar cualquier cosa, aunque sea una planta que a lo mejor hoy está ociosa. La verdad que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que, digamos, que construya un horizonte. Este esquema particular tiene para mí dos cosas que son muy ruidosas. Una, yo creo que nadie hizo la cuenta de cuánto cuesta el RIGI en términos fiscales. Nadie hizo la cuenta de cuánto cuesta la reforma laboral en términos fiscales, porque la reforma laboral en términos fiscales tiene una reducción de los aportes patronales muy significativa para los nuevos empleados. Cuando vos miras la destrucción de empleo formal, digo, la destrucción es la neta. Hay sectores que crean, hay empresas que crean y empresas que destruyen, pero las que crean necesitas un trabajador y medio nuevo para compensar el viejo. Por eso la seguridad social te cae como te cae. Y tenés un tema de la inocencia fiscal, que la inocencia fiscal está rompiendo la lógica. O sea, en vez de tener un esquema de administración tributaria, entonces, ¿cuál es la presión impositiva efectiva de Argentina? Porque la normativa sigue siendo muy alta para los sectores viejos y es baja para los nuevos. Pero la efectiva era 33 puntos en 2015, el año pasado fueron 27, este año van a ser 26, ¿y qué vamos a ir a 22? ¿Vamos a ser Paraguay? ¿Con un Estado federal? O sea, vos mirás los números fiscales de las provincias, están todas con déficit de nuevo. 22 del PBI vos lo estás proyectando la presión fiscal. No, estás en, no sé cuánto va a ser, digo, pero creo que nadie hizo un número de cuánto te cuesta, digamos, la pérdida de seguridad. O sea, yo voy a decir, sistema tributario y sistema financiero, que es la otra, digamos, si querés, arteria, digamos, de cualquier economía normal. La verdad que estás dejando, digamos, que el sistema financiero fluya. O sea, te generaste un ciclo de crédito que duró 12 meses y tenés un problema de mora en sectores donde... Entonces, digo, mi lectura es, yo entiendo, digamos, que venías de una economía recontra sobreprotegida, recontra cerrada, con un montón de incentivos perversos, pero la desregulación per se, y la desregulación, de nuevo, manejada por el lobby, porque es desregulación donde me dejan, digo, genera cosas raras. Por eso, yo qué sé, no sé quién, de corto plazo la dinámica financiera es condición necesaria para que esto funcione. Si vos no podés refinanciar la deuda, tenés un problema. Por eso buena parte del futuro está atado a que haya expectativa de mantener este rumbo, dentro del mismo gobierno. O sea, como la salida pasa por eso, hoy por hoy. Bueno, no por una mejor economía, sino que le mejore la intención de voto, la imagen en la encuesta, y entonces le sigan refinanciando, pero a una tasa menor. Lo normal sería que en las campañas electorales no se hagan repudiando la deuda del anterior. O sea, yo cuando lo escucho a Quinquela diciendo, digamos, el Fondo Monetario, está bien, me agarra Lucy y me dice, ¿qué querés que diga? Pero digo, yo qué sé, ¿viste? Bueno, vamos a terminar con un aplauso, por favor, a Marina del Poyeto. Gracias por el tiempo. Y terminamos así entonces la primera jornada de Export Lord.